Jesús Esquivel es el corresponsal de La Octava y del Proceso en Washington. Eso ya lo saben ustedes porque además lo han escuchado en este espacio, pero esta noche vamos a hablar precisamente sobre su última novela. Es una faceta distinta de Jesús Esquivel, que además de ser periodista es escritor y novelista. No de temas políticos en esta ocasión, sino de una novela que fue presentada desde enero de este año y que resulta ser una excelente recomendación para leer en esta cuarentena. Le doy la bienvenida a Jesús Esquivel. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Hernán. Jesús, pues antes de empezar, si me lo permites, quisiera que mostremos esta pieza que preparamos aquí en La Octava para presentarte. Y para presentar Claro. a tu bebé, además, que es esta gran novela que has escrito. Gracias. Sí. Bueno, no corrió la cápsula, ahorita va a correr, pero de entrada, Jesús, es esta novela que escribes, es una novela que retrata de una forma muy interesante la vida en la frontera. A ver, vamos a ver la cápsula, ya está. Hoy conversaremos con uno de los mayores orgullos de La Octava, alguien que no necesita demasiada presentación, periodista, escritor, editor y productor. Jesús Esquivel es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Desde 1988 es corresponsal del semanario Proceso y La Octava en Washington, D.C., acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Jesús Esquivel ha reporteado sobre 7 elecciones presidenciales desde Estados Unidos de América. Ha sido un destacado analista político en varios programas de radio y televisión de cadenas como National Public Radio, CNN, Univision, Al Jazeera y Telesur. Además, es autor de media decena de libros, entre los que destacan títulos como Juicio, Crónica de la Caída del Chapo y La DEA en México. Sin embargo, no todos conocen su trabajo como literato. Tu cabello es la frontera es su primera novela. En esta obra, Esquivel hace un homenaje a Ciudad Juárez que mezcla la realidad con elementos ficticios para darle un color especial a la historia. Tu cabello es la frontera narra la relación de una mujer nacida en una burbuja económica y social y un periodista chilango que llega para cubrir la lucha contra el narcotráfico. En esta novela, Jesús Esquivel encuentra salida a historias que no caben en sus crónicas políticas, pero que retratan una época específica de ese México donde la frontera es otro personaje con vida propia. Bueno, fíjese que yo estaba preocupado porque decía yo, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Y realmente es difícil a veces encontrar actividades en el encierro. Y uno a veces quiere leer, pero no encuentra qué leer. Hay una frase de Wong Kar-wai en una de sus películas que me gusta mucho, que dice, de nada sirve encontrar a la persona correcta en el momento equivocado. Y de nada sirve, de la misma manera diría yo, encontrar el libro correcto en el momento equivocado. Un libro te tiene que llegar en un momento particular. Y es muy bonito cuando agarras un libro y enseguida te engancha. Y además cuando el libro te dice algo de tu propia historia personal o hay algo de ti, de tu ser más profundo que conecta con esa historia. Y a mí me pasó esto con el libro de Jesús Esquivel que estoy leyendo y al cual me voy a dedicar este fin de semana. Pero lo primero que quisiera preguntarte, Jesús, es, creo que uno siempre escribe a partir de su experiencia y a partir de, aun cuando sea ficción, uno escribe, la ficción nunca es enteramente ficción, uno escribe a partir de su propia historia de vida, de su propia historia personal. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte, si nos lo quieres contar, es ¿qué hay de tu propia historia menos conocida, de tu ser inconfesable, si me permites preguntarlo de esa manera, en esta novela que has escrito? Todo, mi querido Hernán, porque desde que era niño, y de verdad, desde que tenía como 6 o 7 años, cuando leí El Viejo y el Mar, mi sueño era escribir novelas. Y la verdad, la frontera
norte de nuestro país a raíz de la guerra militarizada que lanzó Felipe Calderón me cambió la vida de manera profesional, personal y también de cómo entender al México que tanto quiero. Porque encontré historias desgarradoras que no se podían escribir de manera periodística porque eran demasiado rojas, demasiado violentas y demasiado ciertas para que la sociedad las entendiera como una crónica o una nota periodística. Por eso opté por recurrir a la literatura, que es una plastilina en la cual las letras nos ayudan a describir lo que uno quisiera contar de verdad en los hechos que los ojos de reportero te pueden describir, lo que no solo vives, sientes y quieres que la sociedad entienda. Es muy grave poderlo decir de esta manera, pero es la opción que tengo para escapar de poder decir lo tan doloroso que han sido para mí los años que llevo recorriendo esa frontera entre México y Estados Unidos a raíz de los errores que cometieron a partir del año 2000 los expresidentes de México. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, si me permites, Por Hernán, favor. porque la novela salió a finales del año pasado y después de lo que escribí sobre Felipe Calderón con la entrevista con la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, me están acusando de que esta novela fue preparada por decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De verdad? Ya, son las teorías de la conspiración. Y lo que quiero aclarar, y se los puede explicar Penguin Random House, en la editorial El Sello Grijalvo, esta novela la entregué y se iba a publicar en 2018, incluso antes de que ganara López Obrador la presidencia. Se me atravesó el juicio del Chapo y fue por esa razón que la editorial me dijo: a nadie, a ningún autor se le publican 2 libros en el mismo año. Estaba yo cubriendo el juicio del Chapo y mi compromiso fue hacer el libro del juicio, Crónica de la Caída del Chapo, con una condición: que a finales del año me publicaran la novela que se suponía que iba a ser publicada en marzo o abril del año pasado. Pero Joaquín Chapo Guzmán Loera se me atravesó y por esa razón. Imagínate cómo son las teorías de la conspiración, la gente que no sabe ni entiende lo que ocurre detrás. Qué bueno que ya lo aclaraste. Ahora, Jesús, hay un personaje en tu novela que es Vicente, que es un joven, por lo menos en la parte que yo estoy, es un joven aprendiz de periodista, acaba de terminar su licenciatura, entra a trabajar a una redacción y ahí yo me imaginaba quizás que había algo autobiográfico en ese personaje. Es un joven que quiere ser periodista, muy impetuoso, con mucho entusiasmo, que está tratando de abrirse camino, lo tienen haciendo fotocopias al pobre, pero él quiere entrarle como seriamente al tema. Y ahí hay un diálogo que me llamó la atención, donde uno de sus jefes, cuando él le dice que quiere escribir, uno de sus jefes le dice: no, pero aquí la gente no escribe. Quien escribe son hombres como Carlos Fuentes, Octavio Paz. Ustedes aquí nomás teclean, ¿no? Ustedes redactan, ustedes no escriben. Y te lo pregunto porque por ahí me dio un poco la impresión, y te lo quería preguntar, si de alguna manera tú consideras la labor del novelista como un oficio superior al del periodista, y quizás siempre quisiste ser novelista más que periodista, o además de periodista, pero que lo veías como una meta mucho más inalcanzable. Es una meta bastante inalcanzable. Yo creo que los novelistas, los literatos, tienen una capacidad enorme de poder escribir y no teclear como hacemos muchos de los reporteros. El ejemplo en México te lo puedo dar con mis notas, con columnas, con artículos que te pueden decir: wow, te piensa que escribe. No. Sí. Y ahí te puedo decir que yo recuerdo a uno de mis jefes, y la verdad es la primera vez que lo voy a confesar. Cuando yo ingresé a la revista Proceso,
don Julio Scherer siempre empujaba a los reporteros a decir, escriban un libro siempre y cuando investiguen bien y que pueda fundamentar, lo que hacen. Nunca pensé poder escribir un libro, pero don Julio fue uno de los grandes motivos que yo tuve, no solo al ingresar a Proceso, sino desde antes. Déjame decirte que cuando yo era estudiante y veía la revista Proceso, jamás me imaginé siquiera poder escribir en esa revista y mucho menos ser corresponsal de esta en Washington. Y yo creo que lo que he logrado, sea bien o sea mal, es gracias al empuje que siempre dio don Julio a los reporteros, porque yo soy un tecleador. No, yo creo que estás siendo muy modesto, Jesús. La obra es una muy buena novela, se lee muy bien además, se lee bien, están bien construidos los personajes, te encariñas con los personajes desde los primeros capítulos, que eso no es fácil de lograr. Hay un personaje, Carolina, dos personajes jóvenes, por lo menos en la parte en que yo estoy, Carolina y Vicente, las historias paralelas de ellos, de cómo se van abriendo paso en la vida, que realmente son personajes entrañables, son personajes a los que uno enseguida les agarra cariño, pero además de los personajes es una historia que está situada, que muestra la realidad de cómo se vive la frontera, es casi sociológica en ese sentido, cómo se vive Ciudad Juárez, cómo se vive la vida en la frontera, que es algo que creo que en la Ciudad de México prácticamente ignoramos, sabemos muy poco de cómo se vive en la frontera. Tú dices algo ahí interesante cuando dices, por ejemplo, la frontera, en la frontera la línea entre la legalidad y la ilegalidad, o por lo menos en Ciudad Juárez, es una línea muy tenue, no está tan clara. La gente está acostumbrada a vivir en la ilegalidad desde siempre, a traficar de un lado a otro. ¿Por qué te interesó escribir sobre Ciudad Juárez? Porque en realidad tendría que irme un poquito al pasado, cuando se descubrieron las primeras narcofosas de la calle Parsioneros en Juárez, cuando el FBI entró por primera vez en México a participar de manera abierta y por invitación del gobierno mexicano. Tu servidor y Alfredo Corchado en el Dallas Morning News dimos a conocer esa historia. Y a partir de ahí, Juárez se convirtió en el paño de lágrimas y en el río de sangre de México de los errores que han cometido los gobiernos mexicanos. Pero tú, ¿qué época de Ciudad Juárez te estás retratando en la novela? ¿Qué años? Es que además la novela no tiene un orden cronológico, porque si te das cuenta, trato de retratar, y valga la redundancia, los eventos más importantes que han ocurrido y que en estos momentos pueden entender los lectores. Porque además de que en esa zona de México es otro México que no se entiende en el centro del país, hay historias muy interesantes de cómo la gente que nace en Juárez, ojo, los juarenses, no los que llegan después y se convierten en juarenses, siempre han vivido entre el filo de la navaja, desde el contrabando de ropa, de aparatos eléctricos, y ahora con drogas y todo lo que ocurre. Para ellos, el que se viva bien no significa necesariamente un delito, sino al contrario, que a la ciudad le va muy bien y que además los malos están del otro lado, en el Chuco, como por ejemplo ellos le llaman en la ciudad del Paso, donde consumen las drogas. Lo único que te puedo decir es que está basada en hechos reales. Quise hacer al mismo tiempo un homenaje al periodismo de investigación. Sí, se nota. Cuando la lean, pueden la gente deducir, en realidad el agente del FBI le dijo esto al reportero. Créeme que hay muchas cosas que lo hago para que la gente pueda de alguna manera imaginarse, así como es de delgada la línea entre la ilegalidad y la legalidad,
también lo es en el intercambio de información y en la hipocresía de Estados Unidos hacia México. Claro, Jesús, ¿me Y permites ir a un corte y seguimos? Quiero que continuemos con esta conversación, pero necesito ir a un corte. Claro que sí. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Octava. Estamos platicando con Jesús Esquivel sobre esta novela que publicó a principios de año, Tu cabello es la frontera, Tu cabello es la frontera, que es una novela que describe de una manera muy peculiar y retrata muy bien la vida en Ciudad Juárez. Y aquí vamos a presentarles rápidamente una cápsula con algunos fragmentos del libro de Jesús Esquivel, donde precisamente está describiéndonos la vida en Ciudad Juárez. Vamos a verla. Juárez de noche era un lugar de ensueño. Daba la impresión de haber sido fundado exclusivamente para la diversión y los excesos. La zona del centro y de la PRONAF estaban repletas de antros. Había de todo: restaurantes, cantinas, bares y discotecas. Sitios donde con dinero se podría encontrar y conseguir todo y de todo. Mujeres hermosas, drogas, alcohol y lo que al cliente con dinero se le antojara. Juárez de noche era un mercado infinito de mercancías de todos los colores, las edades, preferencias y tendencias. En los bares y discotecas de la zona preferida de los jóvenes Campos Robles se divertían los hijos de políticos y empresarios de todo el estado de Chihuahua. Tampoco faltaban los vástagos de narcotraficantes locales y contrabandistas de la región de la frontera norte y de aduaneros mexicanos y estadounidenses. Los antros de la PRONAF habían sido creados para los juniors y las niñas bien de Juárez. Ahí no había discriminación económica y el dinero en abundancia permitía todo tipo de mezcla social. En esos años, la sociedad adinerada y originaria de Juárez se relacionaba con toda clase de personas. Eso permitió que durante la adolescencia de Carolina y la juventud de sus hermanos, hijos o hijas de empresarios se casaran con narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de blancas y personajes procedentes de otros lugares del país que habían llegado a la frontera y, aprovechando el ambiente de ilegalidad para hacer una fortuna, dinero llama a dinero, reza el dicho. El centro, que no tenía nada que pedir a la zona de los riquillos en términos de diversión y excesos, conjugaba el marasmo humano que representa una frontera. En las cantinas había prostitutas, homosexuales y drogas. Sin duda, los del centro eran y son los antros más divertidos de Ciudad Juárez. En cualquier cantina se podía encontrar tanto al político más rico y corrupto de la región como al empresario acaudalado y los migrantes originarios de cualquier punto del país. El alcohol y la diversión de las cantinas, discotecas y bares no hacían distinción de clases sociales ni económicas. Eran para todas y todos. Fue precisamente en la céntrica cantina del Chapulín Colorado donde Roberto conoció a Lidia. No, Jesús, me gustan estos fragmentos porque de alguna manera no es la descripción de Ciudad Juárez apocalíptica necesariamente, de puras cosas negativas, sino que lo que entiendo que intentas hacer en la novela es mostrar distintos lados, y yo supongo que tienes una relación de amor-odio con Ciudad Juárez, ¿es así? No de amor-odio, de mucho cariño, porque además hago un recuento de los antros de la época del Noa Noa de Juan Gabriel, que ahora desaparecieron, y que era cuando Ciudad Juárez era tan divertida para la gente que llegaba a la frontera. No así esto quiere decir que Juárez no ha padecido los problemas que hasta la fecha siguen dándose y que han empeorado con la problemática política y social económica del país. Pero por eso te decía, no tiene una secuencia cronológica de alguna manera lógica, y valga la redundancia, porque hago una conjugación de épocas para que la gente pueda entender y darse cuenta de lo que es la frontera. Nada más te pongo como ejemplo. Hay un híbrido que cualquier gente, y por eso me han criticado, un híbrido muy raro. El presidente de la República en ese Juárez que describo en Tu cabello es la frontera se llama Enrique Calderón Nieto. Borracho, corrupto. Entonces ocurre un asesinato de menores de edad en la frontera, ocurre la corrupción entre un gobernador del estado de Chihuahua
que es descubierto por un periódico extranjero que tiene mucha connotación. Y ahí sí lo voy a decir muy claro. Eso tiene mucho que ver con lo que hice y se publicó en el periódico The New York Times en el caso de César Duarte. También existe un secretario de Seguridad Pública con ese híbrido raro de Enrique Calderón Nieto, cuyo parecido en apellidos y nombre a muchos les puede parecer a Genaro García Luna. Así es que los dejo pensando en ese sentido. Jesús, en esta novela hay una historia de una mujer muy hermosa que tú describes minuciosamente, que es Carolina. En una parte leo una de las muchas partes en las que hablas de ella. La hija consentida de Don Beto era una tentación para cualquier hombre, sus muslos casi desnudos y ese toque desenfadado, pero al mismo tiempo sensual, la hacían irresistible a la vista de cualquier varón. ¿Quién es Carolina, Jesús? ¿Es una combinación de varias mujeres juarenses? ¿Es una sola mujer que te inspiró para crear al personaje? ¿O acaso hay una Carolina en tu vida que te rompió el corazón? No, no, eso está muy lejos de ser cierto lo último. Carolina existe, es una mujer que ya tiene casi cerca de 70 y tantos años, que fue hermosa, a quien le achaco muchas de las vivencias que han ocurrido conforme a esos años de Juárez han pasado. Pero es una mujer que hasta la fecha sigue viva en el sentido de lo que punza en Ciudad Juárez, de lo que implica la frontera México-Estados Unidos. Y pese a su edad, créemelo, que cualquier reportero, yo la conocí gracias a mi trabajo periodístico, quisiera sentarse a platicar con ella porque lo que te cuenta te ayuda a entender mucho de lo que está pasando en la frontera. Para escribir sobre el narcotráfico en México, y siempre lo he dicho y sin ninguna vergüenza, no hay ningún reportero que no pueda relatar lo que pasa en el país en ese sentido si no conoce a los buenos y a los malos. De lo contrario, sería demasiado tendencioso. Claro. Jesús, pues muchas gracias por esta conversación. Vamos a pasar el fin de semana leyendo este libro. Yo les recomiendo a los que nos siguen que también lo hagan. Vale la pena. Y pues volveremos a comentarlo, si te parece, en este mismo espacio. Ya seguramente voy a tener más preguntas después de leerlo. Al contrario, estaré siempre dispuesto a responder, y lean Tu cabello es la frontera. Les va a gustar, porque además no solo es una novela de tragedias, es una novela divertida. No sé en qué página vas, Hernán, pero créeme lo que es una novela divertida. No, muy divertida. Alguien me decía, ese final a nadie le gustó, pero es precisamente ahí donde se encuentra la respuesta al por qué Tu cabello es la frontera. Gracias, Jesús. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Vámonos un